Esta madrugada el nombre que sacudió a todo México no estaba en ningún reporte de tráfico ni en ningún parte policial ordinario. Estaba en una pantalla de operaciones, en el centro de mando de Jalisco, rodeado de analistas, militares y agentes federales que llevaban meses rastreando un solo hombre. Y cuando ese nombre por fin quedó confirmado como detenido, el impacto fue inmediato. Rubén Oseguera González, conocido en el mundo del crimen como el Doble R o el Menchito, el hijo mayor del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, cayó esta mañana. No escapó, no se fugó, no negoció, cayó. Y lo que pasó después de su captura es lo que te voy a contar con todo detalle, porque esta historia tiene capas que van mucho más allá de un simple arresto. Quédate conmigo porque esto apenas empieza. Primero necesito que entiendas algo que muchas veces se pierde en los titulares. Cuando se habla del CJNG, del Mencho, del Menchito, de operativos y capturas, todo suena a noticias de seguridad que pasan rápido por la pantalla y se olvidan al día siguiente. Pero hay una razón muy concreta por la que este caso es diferente. Hay una razón por la que esta captura específica importa más que la mayoría de las que hemos visto en los últimos años. Y para que eso te quede claro, necesito llevarte un poco hacia atrás en el tiempo, al origen de todo esto, porque sin ese contexto la magnitud de lo que ocurrió esta mañana simplemente no se aprecia en su justa dimensión. El cártel Jalisco Nueva Generación no siempre fue lo que llegó a ser. En sus primeros años fue una escisión, un grupo que se separó de otra organización y que tuvo que abrirse espacio a golpes en un mapa criminal ya muy ocupado. Lo que lo distinguió desde el principio no fue solo la violencia, aunque la violencia fue parte importante de su expansión. Lo que lo distinguió fue la disciplina organizativa y la visión estratégica de quien lo lideraba. Nemesio Oseguera Cervantes construyó algo que pocos líderes criminales habían logrado antes que él. Una organización con estructura corporativa real, con cadena de mando clara, con diversificación de operaciones y con una capacidad de expansión territorial que en pocos años lo llevó a tener presencia activa en más de 20 estados del país. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esta mañana, hay que situarse en ese contexto. El cártel Jalisco Nueva Generación no es una organización cualquiera. Durante años fue considerado el grupo criminal más violento y de expansión más rápida en toda América Latina. Su fundador y líder máximo, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, construyó un imperio de sangre, corrupción y tráfico de drogas que llegó a operar en más de 20 estados de México y con presencia activa en varios países. Pero el Mencho ya no está al frente. Su caída, aunque no fue hace mucho, dejó un vacío enorme en la cúpula del cártel. Y cuando eso pasa, alguien tiene que tomar el timón. Ese alguien era el Doble R. Rubén Oseguera González no era un personaje nuevo en los expedientes de inteligencia. Lleva años apareciendo en informes de la DEA, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como el heredero natural del trono familiar. Con su padre fuera del mapa operativo y con su hermana Laisha Michelle ya capturada meses antes, el Menchito se convirtió en el último perfil de liderazgo familiar del CJNG que seguía en pie. Era la última pieza viva del núcleo Oseguera que podía mantener cohesionada la estructura del cártel en Jalisco. Por eso su captura no es solo un logro policial, es el cierre de un capítulo entero. Y ese cierre ocurrió a las 6 de la mañana del jueves 12 de marzo de 2026. Lo que me parece importante que entiendas antes de entrar en los detalles del operativo es el peso personal que carga ese apellido. Oseguera no es solo un nombre en un expediente. En las comunidades de Jalisco donde el CJNG ha operado durante años, ese apellido genera una respuesta visceral. Miedo en unos, lealtad forzada en otros, y en las personas que han perdido familiares o negocios o tierras a manos de esa organización, genera algo más difícil de describir. Una mezcla de rabia contenida y esperanza de que algún día el ciclo se cerrara. Esta mañana ese ciclo se cerró de una manera que muy poca gente habría predicho hace apenas un año. Ahora bien, para que lo que te voy a contar tenga sentido completo, tengo que llevarte a la región donde todo esto sucedió. La Sierra de Amula, en el occidente de Jalisco, es un territorio complicado. Municipios como Autlán de Navarro y Casimiro Castillo son zonas donde el Estado históricamente ha tenido poca presencia constante y donde los grupos criminales han encontrado
condiciones ideales para ocultarse, terreno montañoso, caminos de acceso limitado, comunidades pequeñas y una geografía que dificulta la vigilancia. Si yo fuera un fugitivo del narco buscando dónde esconderme después de perder a mi padre y ver caer a mi hermana, ese sería el tipo de lugar que elegiría. Y el R pensó exactamente lo mismo. Lo que no calculó fue la inteligencia que ya lo tenía ubicado. La Sierra de Amula no es un lugar que aparezca seguido en los noticieros nacionales. Es una región de Jalisco que la mayoría de la gente en las ciudades grandes no podría ubicar en un mapa sin pensarlo 2 veces. Pero para quienes conocen la geografía del crimen organizado en el occidente de México, esa zona tiene un significado muy específico. Es un territorio donde los caminos de terracería se ramifican en decenas de rutas que conectan ranchos y comunidades sin pasar por ningún punto de control importante, donde la señal de teléfono es irregular y la presencia de patrullas es esporádica, donde una persona con suficientes recursos puede construir una propiedad relativamente discreta que desde afuera parece un rancho ganadero cualquiera y por dentro es una fortaleza, completamente equipada. Eso es exactamente lo que encontraron las fuerzas federales esta mañana. Meses antes del operativo, los analistas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena y el CISEN comenzaron a tejer una red de información que incluía la interceptación de comunicaciones encriptadas, el seguimiento satelital de vehículos blindados de alta gama y el cruce de datos financieros que apuntaban hacia movimientos inusuales en propiedades rurales de esa región. No fue una sola pista, fue la suma de cientos de señales pequeñas que, al juntarse, dibujaron una imagen clara. El Menchito estaba en una finca fortificada en las afueras de esa zona serrana, y no estaba solo. A su alrededor había aproximadamente 12 sicarios armados, distribuidos en búnkeres y torres de vigilancia construidas dentro de la misma propiedad. Era básicamente una base militar improvisada, pero con todos los recursos que el dinero del narco puede comprar. Cámaras perimetrales, puntos de control, armamento de alto calibre y vehículos blindados listos para una extracción de emergencia. El R sabía que era un objetivo y se preparó como tal. Pero hay algo que vale la pena detenerse a pensar aquí. Una finca con búnkeres, torres de vigilancia, 12 sicarios armados y vehículos de extracción de emergencia no se construye en una semana. Ese nivel de infraestructura requiere tiempo, dinero y una red de proveedores y constructores que sepan lo que están haciendo y estén dispuestos a hacerlo. Lo que eso nos dice sobre el estado mental del R en los meses previos a su captura es revelador. Sabía que el cerco se estrechaba. Sabía que después de la caída de su padre y de su hermana, él era el objetivo principal y en lugar de intentar escapar del país o reducir su perfil operativo al mínimo, eligió atrincherarse. Esa decisión en retrospectiva fue un error estratégico, porque una fortaleza que se construye para resistir también es una fortaleza que no puede moverse y cuando la inteligencia federal la localiza, ya no hay a dónde huir. La inteligencia federal llegó antes que cualquier plan de escape. Cuando Omar García Harfuch confirmó que la información era sólida y que la ventana de oportunidad estaba abierta, el operativo entró en fase de ejecución. Equipos mixtos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes de la Fiscalía General de la República se movilizaron de manera coordinada hacia la Sierra de Amula, con apoyo aéreo de helicópteros Black Hawk y drones térmicos que monitoreaban cada movimiento dentro y fuera de la propiedad. El dispositivo de seguridad fue diseñado para cerrar todos los puntos de salida al mismo tiempo. No iba a haber escape por la montaña ni por los caminos laterales. La única salida posible era rendirse, y eso es exactamente lo que las fuerzas federales obligaron a ocurrir. Los drones térmicos merecen una mención especial aquí porque son una herramienta que ha cambiado fundamentalmente la manera en que se ejecutan este tipo de operativos en México. Antes de que esa tecnología estuviera disponible de manera operativa para las fuerzas federales, un grupo atrincherado en una propiedad rural con vegetación densa tenía ventajas reales. Podía moverse entre edificios sin ser detectado desde el aire. Podía organizar una fuga aprovechando puntos ciegos en la vigilancia exterior. Podía hacer que sus escoltas se dispersaran en diferentes direcciones para crear confusión durante el asalto. Con drones térmicos sobrevolando la propiedad en tiempo real, ninguna de esas opciones existe.
Cada cuerpo dentro de la finca es visible como una mancha de calor en la pantalla del operador. Cada movimiento queda registrado. Cuando el cerco se cierra, los elementos que ejecutan el asalto ya saben exactamente cuántas personas hay dentro, en qué posiciones están y si alguien intenta moverse hacia una salida alternativa. Eso es lo que garantizó que el operativo de esta mañana terminara como terminó. Cuando el cerco se cerró en las primeras horas de la madrugada, el R y su escolta respondieron como habían sido entrenados para responder. Abrieron fuego desde los búnkeres. Las torres de vigilancia se activaron. Fue un enfrentamiento real, no una rendición inmediata. Pero la diferencia entre un grupo de sicarios bien armado y una fuerza federal coordinada con apoyo aéreo y equipamiento táctico de primer nivel es enorme. El intercambio de disparos fue breve. Los 12 sicarios de la escolta fueron neutralizados y el R fue capturado con vida, sin heridas de gravedad y sacado de la finca bajo un dispositivo de seguridad que no dejaba margen para ningún imprevisto. Lo trasladaron directamente a instalaciones de la FGR en Guadalajara. El hecho de que haya sido capturado con vida no es un detalle menor. En operativos de este tipo, donde el objetivo ha demostrado resistir con fuego y donde las fuerzas desplegadas tienen capacidad letal plena, la captura con vida implica un nivel de control y precisión táctica muy específico. Significa que el operativo fue diseñado desde el principio para que la prioridad fuera la detención, no la neutralización. Y eso tiene consecuencias legales y de inteligencia enormes. Un detenido con vida puede ser interrogado. Sus declaraciones pueden abrir líneas de investigación que un registro de bienes nunca revelaría. Los documentos incautados cuentan una parte de la historia. El Menchito puede contar el resto. Y ahora viene la parte que quizás no esperabas escuchar, porque lo que encontraron dentro de esa finca y en las propiedades colindantes va mucho más allá de lo que normalmente se asegura en este tipo de operativos. Si eres de las personas que sigue este canal y te interesa estar al tanto de todo lo que ocurre en temas de seguridad, política y lo que realmente está pasando en México, este es el momento de suscribirte. Activa la campanita para que no se te escape ningún video como este. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Sigamos. Cuando los equipos de la FGR y peritos especializados ingresaron a la finca para hacer el cateo completo, lo que empezaron a documentar superó lo que cualquier informe previo había estimado. Debajo de la propiedad había bodegas subterráneas, no pequeñas. Bodegas con capacidad de almacenamiento industrial, ocultas bajo el suelo de lo que a primera vista parecían establos y áreas de cultivo. Dentro de esas bodegas, y también en contenedores de uso agrícola y en falsos tanques de combustible distribuidos por la propiedad, encontraron droga. Una cantidad de droga que, cuando te la digo, quiero que te detengas un momento a dimensionarla. 4.2 toneladas de metanfetaminas, cristal puro, empaquetado y sellado al vacío, listo para ser distribuido. Y junto a eso, 1,5 toneladas de fentanilo en paquetes también sellados, organizados como si fuera mercancía de exportación. 5.7 toneladas de droga en total. Para que entiendas la escala de esto, una sola pastilla de fentanilo de dosificación ilegal puede matar a una persona. Estamos hablando de 1,5 toneladas de esa sustancia concentrada, suficiente para destruir literalmente millones de vidas en México y en Estados Unidos. Esto no era el inventario de una organización en crisis. Era el depósito central de distribución de una empresa criminal funcionando a plena capacidad. Quiero que te quedes con ese dato un momento porque creo que es importante procesarlo bien. 4.2 toneladas de metanfetaminas. Si distribuyéramos esa cantidad en gramos individuales, estaríamos hablando de más de 4 millones de dosis. 4 millones en una sola bodega subterránea debajo de una finca en Jalisco. Eso no es la reserva de una organización que está achicándose o que está en modo de supervivencia. Eso es el inventario de una operación que seguía funcionando con toda su capacidad productiva y logística, que seguía recibiendo producto desde sus laboratorios clandestinos y que seguía preparándolo para su distribución hacia múltiples mercados. Y el fentanilo merece un párrafo aparte porque es la sustancia que en los últimos años ha transformado de manera devastadora el perfil de las muertes por sobredosis tanto en México como en Estados Unidos.
1,5 toneladas de fentanilo en paquetes sellados listos para ser fraccionados y mezclados con otras drogas o vendidos directamente en el mercado representa un nivel de daño potencial que es difícil de cuantificar con exactitud, pero que los toxicólogos y especialistas en salud pública describen en términos de decenas de miles de vidas en riesgo. No es metáfora. Es una proyección basada en datos reales sobre la potencia letal de esa sustancia. Esa droga esta mañana no va a llegar a ninguna calle, y eso importa más de lo que parece en el titular. Y la droga no fue lo único que encontraron. El armamento asegurado dentro de la finca es de los más significativos que se han documentado en un solo operativo en los últimos años. Más de 200 fusiles de alto poder, entre ellos rifles Barrett calibre 50, AK-40 y 7 modificados con mecanismos de fuego automático y AR-15 con lanzagranadas integrados, granadas de fragmentación, munición de grueso calibre en cantidades que alcanzarían para sostener un conflicto armado durante días, equipo táctico militar como chalecos antibalas, cascos balísticos y sistemas de comunicación encriptada. Esto no era el arsenal de una banda de sicarios, era el inventario de un ejército privado. El rifle Barrett calibre 50 merece que lo destaque de manera específica porque es un arma que normalmente se asocia a operaciones militares de alto nivel, no a grupos criminales. Es un fusil de francotirador de largo alcance capaz de penetrar blindajes ligeros y de actuar con precisión a distancias de más de 1 kilómetro. El hecho de que hubiera múltiples unidades de ese tipo dentro de la finca dice algo muy claro sobre la naturaleza de las operaciones para las que estaba equipado ese grupo. No era solo para defender una propiedad, era para atacar objetivos específicos con capacidad antivehicular y a distancias que superan por mucho lo que cualquier fuerza de seguridad local puede contrarrestar. Eso explica, entre otras cosas, por qué el dispositivo federal que ejecutó el operativo incluía helicópteros Black Hawk con cobertura aérea activa y no solo elementos terrestres. A eso hay que sumarle los bienes de lujo asegurados. Al menos 15 camionetas y vehículos tipo SUV blindados de marcas premium estacionados en la propiedad. Efectivo en fajos, tanto en dólares americanos como en pesos mexicanos, cuyo conteo preliminar apunta a cifras en los millones, joyas de alto valor. Y lo que quizás tiene más peso legal en el largo plazo, documentos financieros detallados con listas de pagos a sicarios, registros de movimientos de dinero y, esto es importante, evidencia de sobornos realizados a autoridades locales. Esos documentos tienen nombres y esos nombres van a tener consecuencias. Los vehículos blindados también cuentan una historia. 15 camionetas de alta gama con blindaje integrado no son un lujo caprichoso en el contexto del R. Son una necesidad operativa para alguien que sabe que en cualquier momento puede ser el blanco de un ataque de una organización rival o de las fuerzas federales. El blindaje en ese nivel de vehículos implica una inversión significativa por unidad. Hablamos de modificaciones que cuestan cientos de miles de pesos por vehículo, multiplicado por 15. Eso nos da una imagen del nivel de recursos que esta persona tenía disponibles para su seguridad personal y la de sus operaciones. Y ahora todos esos vehículos están asegurados y en proceso de extinción de dominio. Pero ahora quiero hablarte de algo que pasó durante el cateo que marcó un momento distinto en este operativo. Algo que no es habitual y que, francamente, envía un mensaje muy claro sobre la intención del gobierno federal en este caso. Por instrucción directa de Omar García Harfuch, las toneladas de droga aseguradas no fueron trasladadas a bodegas de custodia ni enviadas a ningún almacén federal. Se procedió a su incineración controlada en el mismo sitio, bajo supervisión de peritos de la FGR y con personal de protección civil garantizando las condiciones de seguridad. Las 5.7 toneladas de metanfetaminas y fentanilo fueron quemadas ahí mismo, en la Sierra de Amula, frente a las cámaras y los testigos presentes. La columna de humo que se levantó desde esa finca fue visible desde varios kilómetros a la redonda. No fue un accidente, fue una declaración. Cuando algo de ese valor se destruye en el lugar de los hechos, el mensaje que se envía no es solo operativo, es simbólico. Le dice a cualquier remanente de la organización que no hay nada que recuperar, que no hay droga esperando en ningún almacén, que el producto ya no existe. Y le dice a la población que esa sustancia no va a llegar a ninguna calle, ni en México,
ni en ningún otro lado. Fue el cierre más contundente posible a ese capítulo. Y quiero que pensemos juntos en lo que esas 5.7 toneladas representaban en términos económicos para el cártel. El precio por kilogramo de metanfetamina en el mercado mayorista internacional varía dependiendo del destino, pero estamos hablando de cifras que, multiplicadas por 4.200 kilogramos, producen un número que supera con creces los $100 millones solo en ese producto. El fentanilo tiene un valor de mercado aún mayor por kilogramo dado su potencia y demanda. Al quemar ese inventario, el gobierno federal no solo eliminó el peligro inmediato de esa droga, le quitó al cártel una suma de dinero brutal de golpe, y en un solo acto, y eso duele más que cualquier captura. Porque en el narco, el dinero es lo que mantiene viva la lealtad. Sin dinero no hay sicarios. Sin sicarios no hay control territorial. Sin control territorial no hay cártel. La cadena es así de sencilla y así de brutal. La decisión de incinerar la droga en el sitio también tiene una dimensión histórica que vale la pena mencionar. En el pasado, casos de grandes decomisos de droga en México han sido seguidos por denuncias de que parte del producto terminaba desapareciendo de los almacenes federales antes de ser destruido de manera oficial. No siempre hubo pruebas concretas, pero las sospechas dañaron la credibilidad de las instituciones durante años. Al ordenar la incineración inmediata en el lugar de los hechos y bajo supervisión directa de peritos y cámaras, Harfuch cerró cualquier posibilidad de que esa narrativa se repitiera en este caso. No hay bodega, no hay traslado, no hay cadena de custodia que alguien pueda cuestionar. La droga ardió donde fue encontrada y la columna de humo fue el recibo. Esa decisión, aparentemente logística, es en realidad una declaración de transparencia institucional. Harfuch habló esa mañana con una claridad que pocas veces se escucha en declaraciones de este tipo. Sus palabras fueron directas y sin adornos. Dijo que habían capturado al R, el último hijo del Mencho que pretendía heredar el cártel, que catearon sus propiedades y calcinaron toneladas de droga que habrían envenenado calles de México y de Estados Unidos, y que no hay herederos ni refugios para el CJNG, que su ciclo termina aquí. Eso no es el lenguaje de alguien que está celebrando una captura. Es el lenguaje de alguien que está cerrando un caso. Ahora bien, si me preguntas qué significa esto para el CJNG como organización, la respuesta tiene varias capas. Y quiero ser honesto contigo porque esto merece un análisis serio, no solo titulares. La caída del Menchito representa algo que va más allá de perder a un operador o a un jefe regional. Representa la liquidación del núcleo familiar que le dio identidad y cohesión al cártel durante más de una década. Primero, cayó el Mencho. Luego fue capturada Leisha Michelle, su hija. Después fueron neutralizados aliados estratégicos clave como el Mallito Flaco e Iván Archibaldo. Y ahora el R. No queda nadie del círculo de sangre directa de los Oseguera que esté libre y operativo. Eso tiene un peso enorme en cómo funciona una organización criminal de este tipo. Los cárteles no son solo empresas de crimen organizado, son estructuras de lealtad que se construyen alrededor de figuras de autoridad. Cuando esas figuras desaparecen una tras otra, la cohesión se rompe. Los mandos medios empiezan a tomar decisiones propias, las células se fragmentan, los acuerdos internos se vuelven inestables. Y esa inestabilidad tiene dos posibles salidas: la desintegración gradual de la organización o la guerra interna por el control. En ninguno de los dos escenarios el ciudadano común sale ileso de inmediato, pero a mediano y largo plazo, la desarticulación del liderazgo familiar del CJNG es un paso real hacia la reducción de su capacidad de daño. Hay algo en la secuencia de estas caídas que me parece importante analizar más allá del titular inmediato de cada una. El Mallito Flaco, Iván Archibaldo, Leisha Michelle y ahora el R no son capturas aisladas. Son el resultado de una estrategia que claramente se diseñó para desmantelar el cártel por capas, empezando por los aliados estratégicos que daban soporte operativo al núcleo familiar y terminando con el núcleo mismo. Esa secuencia no ocurre por casualidad, ocurre porque hay una hoja de ruta. Y porque quienes ejecutan esa hoja de ruta tienen la disciplina de no desviarse, aunque cada captura intermedia genere presión para declarar victoria antes de tiempo. Los analistas de seguridad que han seguido este caso de cerca coinciden en que el operativo de esta mañana fue diseñado para cerrar ese ciclo de liderazgo familiar de manera definitiva.
No solo se trataba de capturar al R, se trataba de demostrar que la inteligencia federal podía penetrar incluso la fortaleza más preparada de la organización y hacerlo sin dejar nada de valor operativo detrás. La incineración de la droga fue parte de esa estrategia. Si estás viendo este video y llevas un rato con nosotros, este es el momento perfecto para suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Dale clic al botón, activa las notificaciones y únete a la comunidad. En los próximos días va a haber mucho más que contar sobre las consecuencias de esta captura y quiero que estés aquí para escucharlo. ¿Listo? Sigamos. Regresemos a la persona que está en el centro de todo esto, porque el R como individuo tiene una historia que vale la pena entender, no para justificarlo. Para entender cómo se construye este tipo de figura dentro de una organización criminal y por qué su caída tiene el peso simbólico que tiene. Rubén Oseguera González creció literalmente en el interior del cártel. No llegó a él por necesidad ni por reclutamiento. Nació en él. Su padre lo fue preparando desde joven para asumir responsabilidades dentro de la estructura, primero en tareas de coordinación logística y después en roles de supervisión directa de operaciones. Aprendió a moverse entre bodegas, rutas de distribución, contactos en diferentes estados y esquemas de lavado de dinero. No era solo el hijo del jefe, era un operador formado. Esa formación desde adentro es lo que lo hacía especialmente peligroso como figura de continuidad. No era alguien que necesitara que le explicaran cómo funcionaba la organización. Era alguien que había participado en construirla. Conocía las rutas de distribución porque había supervisado su establecimiento. Conocía los contactos porque había estado presente en las negociaciones. Conocía los esquemas de lavado porque había gestionado parte de ellos. Era, en el sentido más operativo del término, el sucesor natural. Cuando el Mencho comenzó a perder capacidad de acción directa, el R asumió un rol más visible. Tomó decisiones, manejó recursos, se convirtió en el interlocutor de confianza para los mandos medios del cártel y cuando su padre cayó definitivamente, él era la figura natural a quien todos miraban para saber qué iba a pasar con la organización. Esa visibilidad fue lo que lo hizo vulnerable. En el mundo del crimen organizado, cuanto más visible eres, más fácil eres de rastrear cada comunicación, cada movimiento de dinero. Cada encuentro con mandos intermedios deja una huella que los equipos de inteligencia pueden seguir si tienen los recursos y el tiempo suficiente. Y el gobierno federal tuvo ambas cosas. El dispositivo de rastreo que llevó al operativo de esta mañana tardó meses en construirse. No fue una sola llamada interceptada ni una sola persona que habló de más. Fue la acumulación sistemática de datos que fueron cruzados, analizados y verificados hasta que la imagen fue lo suficientemente clara como para actuar. Eso es inteligencia real. No es espectacular. No tiene la adrenalina de un tiroteo, pero es lo que hace que un operativo como este termine con el objetivo capturado con vida y sin bajas federales. Y eso también es un mensaje. El gobierno puede ser quirúrgico cuando tiene la información correcta. Ahora, si estás siguiendo este video y tienes preguntas o quieres que profundice en algún punto específico de este caso, déjamelo en los comentarios. Me interesa mucho saber qué aspectos te generan más dudas, porque es un tema con muchas aristas y me comprometo a leer todo lo que llegue. ¿Hay algo puntual sobre el CJNG? ¿Sobre el proceso legal del R? ¿O sobre las consecuencias en la región que te gustaría que abordara en el próximo video? Escríbelo abajo. Eso también me ayuda a preparar mejor el siguiente contenido para ti. El traslado del R desde la Sierra de Amula hasta las instalaciones de la FGR en Guadalajara fue una operación en sí misma. El dispositivo de seguridad que lo acompañó fue diseñado para evitar cualquier intento de liberación por parte de remanentes de la organización. Vehículos blindados, cobertura aérea y coordinación permanente con los centros de mando de la Guardia Nacional. No hubo ningún incidente durante el traslado. Una vez entregado a la FGR, el proceso legal comenzó de inmediato. Los cargos que enfrenta Rubén Oseguera González son múltiples y de la mayor gravedad posible dentro del sistema penal mexicano. Delincuencia organizada en su modalidad más grave. Delitos contra la salud en su variante de tráfico mayor de sustancias, específicamente metanfetaminas y fentanilo, lavado de dinero, portación de armas exclusivas del ejército.
Y la suma de todos estos cargos, más la evidencia física y documental asegurada durante el cateo, construyen un caso que difícilmente tiene salida legal en el corto plazo. Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, bajo régimen de máxima seguridad. El Altiplano merece que nos detengamos un momento en él, porque no siempre se entiende bien qué significa que alguien sea enviado ahí específicamente. No es solo la prisión de más alta seguridad en México, es una instalación diseñada con protocolos específicos para impedir que sus internos de alto perfil sigan dando órdenes hacia afuera. Las restricciones de comunicación son estrictas. Los contactos con personas del exterior están monitoreados y limitados. Las visitas están controladas a un nivel que hace prácticamente imposible mantener una operación criminal desde adentro. No siempre esos protocolos han funcionado de manera perfecta en el pasado. El historial del sistema penitenciario mexicano incluye casos donde personas en teoría incomunicadas siguieron ejerciendo influencia sobre sus organizaciones desde dentro. Pero el hecho de que el R esté ahí y no en un penal estatal o de mediana seguridad indica que las autoridades federales son muy conscientes del riesgo y han tomado la decisión de aplicar el nivel máximo de restricción desde el primer día. Pero la captura y el encarcelamiento son solo una parte de lo que ocurrió esta mañana. La otra parte tiene que ver con los documentos financieros que se encontraron en la finca y que ahora están en manos de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esos registros tienen el potencial de abrir una nueva línea de investigación que va mucho más allá de Rubén Oseguera González como persona. Cuando digo que esos documentos incluyen listas de pagos a sicarios y evidencia de sobornos a autoridades locales, estoy hablando de algo que en términos legales se llama extracción de cadena. Es decir, a partir de esos nombres y esos números, los fiscales pueden comenzar a construir casos contra personas que hasta hoy operaban desde la impunidad. Funcionarios públicos, policías locales, servidores municipales que facilitaron el funcionamiento del cártel en esa región a cambio de pagos regulares. Eso es lo que más le duele al crimen organizado en el largo plazo. No la captura de un líder, sino la exposición de su red de protección. Sin esa red, las operaciones del cártel en Jalisco se vuelven inmediatamente más difíciles. Los contactos que garantizaban avisos anticipados, que miraban para otro lado en los retenes, que filtraban información de operativos, de pronto están en una posición muy incómoda. Saben que sus nombres están en esos documentos y esa incomodidad genera su propio efecto sobre la estructura criminal. Ahora quiero que pensemos en lo que significa todo esto para la gente que vive en las comunidades de la Sierra de Amula y los municipios colindantes. Porque cuando hablamos de capturas de alto perfil y de cárteles y de operativos, a veces olvidamos que el crimen organizado no existe en el vacío. Existe en territorios reales, en comunidades reales, en la vida cotidiana de personas reales que durante años han tenido que convivir con la presencia de grupos armados que en muchos casos se comportan como el único poder real en la zona. En una región donde el CJNG ha operado con la intensidad con la que operó en Jalisco, la presencia de esa organización afecta aspectos básicos de la vida diaria que nadie que viva en una ciudad grande necesariamente imagina. El agricultor que cultiva en terrenos colindantes con propiedades del cártel y que durante años simplemente miró para otro lado porque la alternativa era peor. El comerciante que pagó cuotas mensuales sin decirle nada a nadie porque sabía que quejarse no era una opción. El maestro de escuela que veía llegar a clase a hijos de integrantes del cártel y que entendía perfectamente qué podía y qué no podía decir dentro del salón. Para todas esas personas, lo que ocurrió esta mañana no es un titular. Es un cambio en la ecuación de su vida diaria. Un cambio que todavía no se sabe con exactitud en qué dirección va, porque el vacío que deja la caída de una figura de control también puede generar inestabilidad en el corto plazo. Pero es un cambio, y eso por sí solo importa. Paralelamente a toda la acción legal y penal, el gobierno federal mantuvo el cerco en la Sierra de Amula después del operativo. Patrullajes aéreos con drones y helicópteros y recorridos terrestres de la Guardia Nacional y la Sedena continuaron durante todo el día en los municipios colindantes a la zona de la captura. Esto responde a una lógica muy específica. Cuando cae un líder en una zona controlada por una organización,
Las horas y días siguientes son el periodo de mayor riesgo para la población civil de esa región. Los remanentes de la escolta que se dispersaron, los operadores locales que quedaron sin mando directo, los proveedores y contactos que de repente están en un limbo operativo. Todos ellos representan un factor de inestabilidad. El cerco sostenido no es una medida preventiva simbólica, es una necesidad táctica real. Y mientras ese cerco se mantiene activo, la FGR avanza en paralelo en los procedimientos de extinción de dominios sobre los bienes asegurados. El concepto de extinción de dominio es importante entenderlo porque no siempre es el más claro en los titulares. Básicamente significa que el Estado puede apropiarse